Le recuerdo, fíjese que en Liverpool Hermosillo, Luis Encinas y Galerías Mall tiene hasta un 40% de descuento en ropa, zapatos y accesorios para toda la familia, para que usted renueve su estilo y encuentre las mejores prendas todavía con estos grandes descuentos ya de final de temporada. Puede obtener su tarjeta de crédito y si aún no cuentas con ella, es muy sencillo tramitarla. En 20 minutos te dan respuesta. Si es aprobado, obtén un 10% de descuento adicional en tu primera compra. Le recuerdo el horario, de 11 de la mañana a 9 de la noche, en la gran barata de invierno en Liverpool, en Hermosillo, Luis Encinas y Galerías Mall. Ya llegaron los grandes compradores, hasta 40%. La gran barata para que todo salga y está barato. A ver, vámonos con otra perspectiva histórica de Samuel Ocaña. Daba a conocer estas fotografías que presentaba en su red social, en su Facebook, Ignacio Lagarda, el cronista de Hermosillo, escritor y cronista. ¿Cómo estás, mi querido Ignacio? Feliz 2025 para ti, que sea un gran año, que viajes mucho, que seas todo un trotamundos también, que continúes con tu periplo. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis Alberto, feliz año, te abrazo con todo cariño. Igualmente, ya sabes. Y bueno, estos días yo estaba siempre, tengo algún tiempo, estuve siempre detrás del doctor Samuel Ocaña como amigos que éramos, tratando de convencerlo de que me permitiera escribir su biografía, pero nunca se dejó. Entonces, tampoco, pues, yo tampoco, yo lo que hice que lo correteé como 7 años para entrevistar y nunca se dejó tampoco. No, era parte de su personalidad. Entonces estos días escribí un resumen, una pequeña biografía que investigué rápidamente con motivo de su fallecimiento. Y podría decirte que Samuel Ocaña es el prototipo del sonorense de la mitad del siglo XX. Aquella población que migró de la sierra a los valles en busca de progreso, y así le tocó hacerlo a él a los 12 años, 10 años, cuando se vino de Arivechi al internado Cruz Gálvez, para terminar su educación primaria, y de ahí pues no le quedó otra, debido a lo pobres que eran en su casa, que se fue a Tepic a estudiar en un internado parecido al de la Cruz Gálvez, y después de eso ahí terminó la secundaria, se regresó a Hermosillo y no le quedó otra opción más que trabajar en la Textiles de Sonora, la fábrica de telas que había en Hermosillo, y ahí participó como fundador del sindicato. Ahí se reveló su formación, digamos, ideológica. Intentó hacer la preparatoria en la Universidad de Sonora, no le gustó, y de ahí se fue a México a una preparatoria de estas del Politécnico Nacional, que también eran preparatorias para jóvenes inquietos en ese mundo. Y estando en México, conoció a Alejandro Carrillo Marcor, quien era un funcionario en aquel tiempo de México y principal colaborador de Vicente Lombardo Toledano, el fundador del partido, de aquel partido de izquierda en México. Y Alejandro Carrillo le consiguió trabajo con el exgobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, que había regresado del exilio de Estados Unidos, de Los Ángeles, y tuvo una gran experiencia con Adolfo de la Huerta. Le enseñó muchas cosas, un personaje de la época, y le enseñó muchas cosas de qué hacer de la vida, digamos que de formación izquierdista. Se inscribió en el Politécnico Nacional en la carrera de médico rural, porque se impresionó mucho cuando era niño en Arivechi, cómo morían sus compañeritos de la primaria de cualquier enfermedad, de cualquier epidemia, y él quiso estudiar eso para trabajar en el mundo rural. En ese tiempo fue cuando se vinculó más con Lombardo Toledano y se adhirió al Partido Popular Socialista que había fundado Lombardo Toledano, y ahí convivió en ese ambiente mucho tiempo. Siendo estudiante conoció al presidente Miguel Alemán,
en una cita que les dio a los estudiantes del Poli, y también conoció y observó mucho a Adolfo Ruiz Cortines como presidente. El prototipo del presidente austero, honesto, sereno de este país. Ahí está claro cómo él pues se formó en ese ambiente, digamos, liberal, hasta podemos decir de izquierda. Finalmente él, decepcionado del PPS, renunció cuando ya había terminado la carrera y la especialidad, y en 1961 regresó a México, ya con su cerebro ya bien formado en ese mundo liberal. Y consiguió el trabajo de director del Hospital Regional de Neumología y Cirugía del Tórax, que no sé por qué se fundó ahí en Navojoa, lo recuerdo muy bien ese hospital. Ese hospital es donde ahora está la Universidad de Sonora, y al mismo tiempo entró como profesor de biología a la preparatoria de la universidad ahí en Navojoa. Y en ese tiempo, ya integrado a la comunidad médica y social de Navojoa, ingresó al Partido Revolucionario Institucional y fue nombrado director del Centro de Estudios Políticos Económicos, el CEPES, en 1972, y apenas un año después, conocido también del candidato a gobernador Carlos Armando Viebris, que era de Zaguaripa, vecino de Arivechi, pues consiguió ser candidato del PRI a la presidencia municipal. En ese tiempo sucedió algo muy anecdotario por el que se le recuerda a él. Cuando apareció una persona muerta en un escampado ahí en Navojoa, fue sepultado, pero había algo raro que decían los médicos, que tenía algo raro había en el cadáver, y el mismo Samuel Ocaña decidió exhumar el cadáver. Él mismo, recuerdo una foto que salió en el Informador del Mayo, y hizo de nuevo la autopsia y descubrió que tenía signos de tortura y señal de heridas de esposas en los brazos, en las muñecas, y dijo, pues, ¿quién utiliza esposas en Navojoa? Pues la policía pidió el apoyo de los policías estatales, hizo la investigación y descubrió que el jefe de la policía era el principal sospechoso. Esa noche el comandante estaba viendo una película en el cine Río Mayo, y el mismo doctor Ocaña, el mismo presidente municipal, fue acompañado de policías y lo detuvo. Eso causó una enorme y gran impresión y ganó una gran reputación pública. En 1975, cuando el gobernador Viebris renunció y entró el senador Alejandro Carrillo como gobernador, que él había conocido en México, recordemos, y lo había recomendado. Entonces, Carrillo Marcón no era un conocido en Hermosillo. Buscó Ocaña inmediatamente y lo nombró subsecretario de gobierno. Meses después lo nombró secretario de gobierno y luego presidente del PRI. Y allí empieza la historia de Ocaña. Cuando venía la sucesión de Carrillo Marcón, pues él, como presidente del PRI, era el responsable de ese proceso. Había muchos precandidatos. Salomón Faz Sánchez, el líder de los pequeños propietarios, amigo íntimo del presidente López Portillo. Vizcaíno Murray, director de Uranio Mexicano, un personaje a nivel nacional. Entonces, pues él se tenía que encargar de esa difícil situación. Cuando alguien dijo que el que podía ser candidato era el propio Samuel Ocaña, Enguerrando Tapia Quijada, el principal periodista de la época, dijo: creer que Samuel Ocaña gane la candidatura a la gubernatura será lo mismo como creer que los Naranjeros de Hermosillo les ganen a los Yankees de Nueva York. Fue una burla para Samuel Ocaña. Y en la Ciudad de México, ya a punto de hacer este proceso de destape, le tocó ir fue a la Ciudad de México, se entrevistó con el secretario de Gobernación, se entrevistó con el presidente de la República, y allí dijo quiénes eran los posibles candidatos, y en eso estaba cuando le dijeron: espérese, de estos días le vamos a decir quién va a ser el candidato. Pues resultó que en una gira por el sudeste del país, Carlos Sansores Pérez, el presidente del PRI, anunció que el candidato a gobernador de Sonora era el presidente del PRI, Samuel Ocaña García.
Eso cayó como una sorpresa extraordinaria en Sonora, y Enguerrando Tapia otro día publicó su columna, pues ni modo, ganaron los naranjeros. Así fue como fue Samuel Ocaña candidato a gobernador, cuando él aspiraba solamente a ser un simple diputado federal por Sonora. Pues ejerció su gobierno. Y a ver, déjame hacer una corte y vuelvo contigo, sigo contigo. Claro que sí. Estoy hablando con Ignacio Lagarda, yo no tenía ese dato de Enguerrando Tapia, que Enguerrando también fue el que empezó a decirle el de los sonoguachos, ¿verdad? Fue Sí. Enguerrando, ¿verdad? El que tituló por la administración de Félix Valdés o de Carrillo Marcor. No, con Carrillo Marcor, porque él murió mucho antes de Félix Valdés. Sí, así, pero el término sonoguacho lo acuñó Enguerrando Tapia. Sí, a los políticos de allá. Por los políticos sonorenses que se fueron a formar allá o que trabajaban acá y que volvían para acá, ¿no? Es decir, a esos. A ver, volvemos con Ignacio Lagarda y para que cerrar con el legado de Ocaña y todas estas muy buenos datos que nos está revelando, datos duros. Estoy hablando con Ignacio Lagarda, escritor y cronista de Hermosillo, con una fascinante recopilación de la trayectoria de Samuel Ocaña. Un resumen, ciertamente, pues, pero que ayer lo mandaba y dije, mejor de escribirlo, quise escucharlo y también lo vamos, si me autorizas, lo publico lo que nos mandaste, mi querido Ignacio. Y me decías, estabas entrando al gobierno de Samuel Ocaña, después de ganaron los naranjeros cuando dijo Enguerrando Tapia, papá, ¿no? Ganó. Te lo voy a mandar porque lo estoy puliendo todavía. Muy bien. ¿No? Porque he encontrado mucha más información de él. Bueno, gobernó de 1979 a 1985. Y gobernó con todo lo que había aprendido de aquellos grandes personajes en la Ciudad de México, lo que le dieron formación ideológica y visión del mundo. Entonces gobernó como se le llama a un hombre de Estado, con visión de Estado, pensando que lo que había que hacer era trascendente más allá de su generación, que fue lo que logró, y gobernó creando instituciones, las instituciones que se requerían en ese tiempo en Sonora, creando estas instituciones que se han repetido hasta el cansancio. Radio Sonora, el Centro Ecológico, el Colegio de Sonora, el CIAD, el CIDESON, el CESUES, pues un montón de instituciones. También construyó 8 parques industriales, porque Sonora era agropecuario en ese tiempo, y también un programa editorial que hasta la fecha es el más grande y creo que el único que se ha producido en Sonora. Construyó 9 presas, unas presas que hacían falta, rurales, pequeñitas, para que los campesinos regaran sus pequeñas parcelitas, pero eso dio un impacto importante. Y algo anecdótico de él es que en su pueblo instaló una copia del kiosco morisco de la colonia Santa María de la Ribera en México, porque él ahí vivió unos años y vio ese parque y le encantó y lo construyó y lo instaló en la plaza principal de su pueblo. Finalmente, pues, el 85 dejó la gobernatura con una insuperable infraestructura en Sonora de todo tipo, cultural, intelectual, física, material, agua potable. Construyó palacios municipales en todos aquellos municipios que no lo tenían, por ejemplo. Y en Navojoa hizo el Teatro Auditorio, el único teatro que hay en el estado como teatro. Y hasta que finalmente dejó la gobernatura el 85, siguió activo porque luego fue delegado del PRI en Sinaloa, fue subsecretario de la Reforma Agraria, regresó a Sonora y fue director del Centro Ecológico, fue rector de la Universidad de la Sierra. Y todavía en 1997 manifestó su interés, siendo gobernador Armando López Nogales, de ser presidente municipal de Arivechi. Fue presidente municipal de Arivechi y todavía años después, el 2018, recientemente quiso volver a ser candidato y fue electo como presidente municipal de Arivechi. Y fue un hombre pues muy activo en ese tiempo. Le tocó gobernar, por ejemplo, con 2 presidentes municipales del PAN, Adalberto Rosa López en Cajeme y Casimiro Navarro en Hermosillo. Y a partir de que dejó de ser gobernador,
Él se convirtió en un sonorense más. Siguió viviendo en la misma casa de la calle Doctor Paliza, donde vivió hasta cuando llegó a Hermosillo, y se la pasaba paseándose por el pueblo, por Ariveche, por los pueblos de la sierra, reuniéndose con amigos, conversando, tomando café, estudió ajedrez, se los transmitió a sus nietos, un hombre extraordinario. Era socio de la Sociedad Sonorense, iba como socio, como cualquier socio. Teníamos prohibido estrictamente hacerle aplausos, homenaje, cualquier cosa que enalteciera su persona nunca le gustó. Y vivía iba a tomar café al mercado municipal, como cualquier ciudadano, con su sombrerito, como cualquier ciudadano de Arivechi que anda de vuelta en Hermosillo, paseándose. Y nunca permitió que alguien le escribiera su biografía. Le insistí por años, nunca se dejó, y tampoco decidió escribirla él mismo, porque era muy buen escritor, muy bueno para escribir. Escribía artículos en la revista Sí, que terminaron siendo un libro. Solo no sé cómo lo lograron, pero el 2024 el gobierno del estado creó el concurso de investigación de historia de Sonora con su nombre. Y ahí los estudiantes de historia pues pueden concursar y ganar un premio. Yo considero, desde mi perspectiva de historiador y de estudioso de la vida pública, que Samuel Acaña es uno de los 3 mejores gobernadores que ha tenido Sonora desde el siglo XX. ¿Quiénes son los otros 2? Para mí los otros 2 son Plutarco Elías Calles, que también gobernaron creando instituciones y emitiendo leyes nuevas. Y el otro, el general Abelardo Rodríguez. Creo que son los 3 mejores desde el siglo XX para acá. ¿Cuál sería la clave, por último? Exactamente, ¿cuál es la clave? ¿No fue el hombre de escándalos? Obvio, o haber tenido errores, y si le rascamos, pues sí hay cosas que sin duda errores negativas. Pero ¿cuál sería la clave? En un tiempo de López Portillo, en un tiempo del Priato, es decir, y trascender así. Y en todos los tiempos, Luis Alberto, el poder enferma. En todos. Y el poder a veces enferma absolutamente. Él no se dejó enfermar por el poder. Y además estudió mucho, leyó muchísimo, era un obsesivo lector, y aprendió de seres humanos de tamaño muy grande, como Adolfo de la Huerta, Alejandro Carrillo Marcor, Ruiz Cortines, y ese modelo de vida y ese modelo de ejercer el poder lo puso en práctica en su gobierno. Y pienso que ahora que ya murió, que ya no podemos, ya podemos hacer de lo que queramos estudiándolo y escribiéndolo. Yo creo que es un buen referente, y eso es lo que yo recomiendo, de estos muchachos de cualquier partido. Así es. Ahora que no hay ideologías políticas de ningún tipo, pues deberían de estudiar un poco la vida de Samuel Ocaña, el gobierno de Samuel Ocaña, para tenerlo como referente a la hora de tener el poder, tener un poco de poder y no volverse loco con él. Esta pequeña biografía que estoy escribiendo, de aquí a mañana la termino, va a servir como la única biografía, digamos, más completa, porque he encontrado información que no conocíamos de él. Pues va a servir de referente, un manualito de cómo ser político en estos tiempos, pero político de verdad, político trascendente, y no como vemos ahora estos jóvenes que brincan de partido en partido y de ideología en ideología, que terminan no teniendo ideología, no teniendo visión política y no teniendo lo que yo llamo conciencia social de lo que estamos viviendo en Sonora. Ese es un ejemplo y será un ejemplo. Espero que esta folletito de 15, 20 páginas que estoy escribiendo se distribuya para que los jóvenes en los partidos se los entreguen al inscribirse, para que sepan cómo se debe de gobernar. Y esta plática también que se comparta mucho, que nosotros la vamos a compartir. Sí, la verdad, yo no me acordaba del CIAT, la verdad tiene razón el CIAT. A ver, entonces enumeremos. Y mire usted, le pasé un video porque ayer, vean cómo le aplaudió la gente en misa. Entonces, recapitulando, es el CIAT, también no sabía, el Colegio de Sonora, es el CUM y toda el área deportiva, es el Centro Ecológico, es la Casa de la Cultura,
también Ignacio. No, la Casa de la Cultura es de Carrillo Marcor. Pero él la terminó ¿él la terminó o la terminó Carrillo Marcor? Carrillo Marcor, unos días antes de terminar su gobierno. Fue Radio Sonora. ¿El parque infantil fue de quién? ¿De Ocaña o Carrillo? No, ese fue de... Antes. El INA, el Museo de la Cárcel. Bueno, el sistema de museos en Sonora, el de Cananea, el de aquí de Hermosillo, Álvaro Obregón en Huatabampo, una red de museos que creó. Nomás para que vea usted, decir, la red de museos y todo lo que puede englobar. No sé si alguna obra o alguna otra obra emblemática. Hasta el Consejo Estatal de Población, la Comisión Estatal de Deporte, en los municipios, pues en cada municipio hizo una obra, ya dije, el museo. Sí, exactamente, las presas, todo lo que comentaste ahorita. Las presas, por ejemplo, que decían, este hombre está loco, y le dijo López Portillo, gobernador, ¿y cómo va a hacer eso? Eso me lo contó él, y le dijo él le dijo al presidente López, con el dinero que usted me aporte, le dijo. Entonces le tuvo que aportar dinero a esas presas, y ahí están, y riegan 200 hectáreas, 300, pero riegan con las lluvias, pocas lluvias que caen. La instalación de la planta Ford. Exactamente, en el 84 lo decíamos ahorita, exactamente. Que cambió el rumbo de la historia de Sonora. Y también se concretó ahí y inició la era de industrialización. En fin, eso y más fue el grande Samuel Ocaña. Te mando un abrazo, Ignacio Lagarda. Qué gusto, la verdad. Gracias por la oportunidad de hablar de mi amigo Samuel Ocaña, querido Luis Alberto. Igualmente, mi querido Ignacio, y vamos nosotros, por supuesto, a difundir esta excelente narración y todo el recopilado de Ignacio Lagarda. Qué bonito estuvo. Y mire usted cómo lo despidieron en la misa Samuel Ocaña. ¿De qué político ahora se puede hablar así en estos tiempos? Por eso le hacemos un llamado a los integrantes de la clase política en general. Y ahí está un libro de Robin Sharma. ¿Quién irá a tu funeral? ¿Cómo quieren ser recordados la clase política gobernante de todos los partidos? ¿Cómo quieren ser gobernados? ¿Como Samuel Ocaña o como quién más? Se las dejo.